Imagina un mapa antiguo, desgastado por el tiempo, con 12 territorios marcados a fuego, 12 tribus, 12 destinos unidos por una promesa ancestral. Pero ¿y si este mapa estuviera incompleto? ¿Y si algunas de estas tribus hubieran desaparecido, devoradas por las arenas del tiempo, mientras otras prosperaban en secreto, esperando un llamado profético? Hoy desentrañaremos uno de los mayores misterios bíblicos, el paradero de las 12 tribus de Israel. Una búsqueda que trasciende la historia y se basa en profecías, secretos ocultos y verdades que prefirieron ocultar. Un viaje que nos llevará desde los tiempos bíblicos hasta la diáspora, desde la dispersión hasta el renacimiento, en busca de respuestas que desafían el sentido común. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre la historia de Israel, porque tras los textos sagrados se esconde una narrativa oscura e intrigante que espera ser revelada. Una narrativa que podría cambiar tu perspectiva del presente y prepararte para el futuro. Antes de profundizar en este enigma, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún detalle de esta investigación y estarán listos para desentrañar los secretos ocultos de la Biblia. Juntos, iluminaremos las sombras y sacaremos a la luz las verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Pero ¿quiénes eran estos hombres, los padres de las tribus? Profundicemos en la historia de Jacob, también conocido como Israel, un nombre que resuena con promesas divinas. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, llevaba en su interior la semilla de la promesa, un pacto que se desarrollaría a través de sus descendientes. Su vida, sin embargo, estuvo marcada por intrigas y desafíos, desde la rivalidad con su hermano Esaú hasta el engaño que lo llevó a casarse con Lea, la hermana mayor de su amada Raquel. De Lea, Jacob tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá, los pilares sobre los que comenzaría a erigirse la nación de Israel. Pero el amor de Jacob por Raquel era inmenso, y su esterilidad ensombrecía su hogar. Siguiendo una costumbre de la época, Raquel ofreció a su sierva Bila a Jacob, y de esta unión nacieron Dan y Neftalí. Lea, sintiéndose menos amada, también ofreció a su sierva Silpa, y de ella nacieron Gad y Aser. Finalmente, la gracia divina se manifestó, y Raquel concibió dando a luz a José, el hijo amado, cuyo destino lo llevaría a Egipto y lo convertiría en un poderoso gobernador. Más tarde, en un momento de gran alegría, Raquel dio a luz a Benjamín, pero su vida se extinguió en el parto. La historia de las 12 tribus es, por lo tanto, un complejo tapiz de amor, rivalidad, bendiciones y pruebas, tejido con los hilos de la historia de Jacob y sus hijos. Una historia que resuena a través de los siglos, sembrando la semilla de la promesa en cada corazón que la escucha. Sin embargo, esta unión no fue meramente política, fue un lazo de sangre, una promesa divina, una herencia ancestral que resonaba desde los días de Jacob, el patriarca, cuyo nombre fue cambiado a Israel tras una lucha con un ángel. Cada tribu, con sus características y dones únicos, contribuyó al vibrante entramado de la nación. Rubén, el primogénito, quien antaño poseía privilegios especiales, vio menguar su derecho al liderazgo debido a un acto de inmadurez. Simeón y Leví, marcados por un celo incansable, se dispersaron por toda la nación, templando sus espadas de venganza en el servicio al Señor. Judá, la tribu real de la que vendría el Mesías, portaba el cetro del liderazgo, prometiendo un rey eterno. Zabulón, con vocación por el comercio marítimo, prosperaría en las costas del mar, mientras que Isaacar, con su astuta sabiduría, discerniría los tiempos. Dan, la tribu de la serpiente, sería conocida por su astucia y estrategia, mientras que Gad, con su indomable valentía, se enfrentaría a los invasores.
Aser, bendecido con la abundancia, disfrutaría de exquisiteces dignas de reyes, mientras que Neftalí, con su agilidad y gracia, esparciría belleza por doquier. José, el hijo amado de Jacob, recibió una doble porción, dividida entre sus hijos, Efraín y Manasés, quienes se convertirían en tribus por derecho propio. Y así, las 12 tribus de Israel, cada una con su destino único, marcharon juntas hacia la tierra prometida, llevando consigo la promesa divina de una herencia eterna. ¿Se cumpliría esta promesa? ¿Y dónde están hoy estas tribus, dispersas por todo el mundo, esperando el cumplimiento final de las profecías? Ahora profundicemos en el entramado de la historia bíblica. Estamos a punto de descubrir cómo el pecado de Jacob, al favorecer a José, el hijo de su vejez, sembró la discordia que plagaría a las tribus durante siglos. ¿Recuerdan la túnica multicolor? Ese regalo especial, símbolo del amor paternal, se convirtió en un catalizador de envidia y odio entre los hermanos. La envidia corroía sus corazones, transformando el amor fraternal en amargura, hasta el punto de que tramaron el asesinato de José. Sin embargo, el destino intervino. José fue vendido como esclavo y llevado a tierras lejanas, a Egipto, un lugar que se convertiría tanto en su prisión como en su escenario para la ascensión. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la desaparición de las tribus? La respuesta reside en el linaje de José. En Egipto, José ascendió al poder, convirtiéndose en el segundo al mando del faraón. Se casó y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Jacob, en su lecho de muerte, adoptó a estos nietos, elevándolos a la categoría de tribus de Israel, en reemplazo de José. Este acto aparentemente simple tuvo profundas consecuencias. Dividió la herencia de José en 2, debilitando su linaje y alterando el equilibrio de poder entre las tribus. Este es el primer eslabón de la cadena de acontecimientos que llevaron a la dispersión y posiblemente a la desaparición de algunas tribus. Pero la historia está lejos de terminar. Ahora, volvamos al mapa del antiguo Israel. Olvidemos por un momento las teorías descabelladas y centrémonos en los hechos bíblicos. Tras el reinado de Salomón, el reino se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, mientras que Judá y Benjamín permanecieron en el reino del sur, Judá. El fatídico año fue el 722 a.C. El imperio asirio, una fuerza implacable de la antigüedad, invadió y conquistó el reino del norte. Las 10 tribus fueron deportadas, dispersas como hojas al viento por vastos territorios. ¿Qué les sucedió? ¿A dónde las llevaron? La Biblia guarda silencio sobre el destino final de estas tribus. El Antiguo Testamento registra su deportación, pero no su regreso. Este silencio bíblico, amigos míos, ha alimentado siglos de especulaciones y leyendas. Algunos eruditos creen que las tribus se integraron en las culturas locales y perdieron su identidad con el tiempo. Otros, más audaces, afirman que emigraron a tierras lejanas, dando origen a nuevas naciones y pueblos. Teorías fascinantes conectan a las tribus perdidas con grupos tan diversos como los judíos de Etiopía, las tribus indígenas de América e incluso los celtas de Europa. Pero, ¿son estas conexiones reales o simplemente el resultado de nuestra incansable búsqueda de respuestas? La verdad, como suele ocurrir, puede ser más compleja y menos espectacular. Es posible que fragmentos de las tribus perdidas regresaran a Judá a lo largo de los siglos, uniéndose a sus hermanos del sur. Quizás la identidad tribal se diluyó, fundiéndose en una identidad judía más amplia. El misterio persiste, un rompecabezas cuyas piezas se han perdido en el tiempo. Ahora, profundicemos en la historia de Dan, una tribu rodeada de misterio y controversia. Dan se asentó inicialmente en un pequeño terreno en la región costera,
pero pronto se vio presionado por los filisteos. Esta presión los obligó a buscar un nuevo hogar, lo que los llevó al norte, a una región cercana a las fuentes del río Jordán. Esta migración hacia el norte es un punto crucial. Al distanciarse del centro de culto en Jerusalén, se distanciaron gradualmente de las tradiciones y la ley de Moisés. La historia de Dan está marcada por la idolatría y la desobediencia. En Jueces 18, leemos cómo establecieron un santuario idólatra en su nueva ciudad, Lais, posteriormente llamada Dan. Esta apostasía tuvo profundas consecuencias. Algunos eruditos creen que la tribu de Dan fue eliminada de la lista de tribus fieles en Apocalipsis 7, reemplazada por Manasés. Esto sugiere un juicio divino sobre su infidelidad. Pero, ¿es esa la historia completa? ¿Desapareció por completo la tribu de Dan? ¿O aún existen remanentes de esta tribu, dispersos por el mundo, que llevan consigo la marca de su turbulenta herencia? Acompáñenos a explorar posibles pistas y teorías sobre el destino final de Dan. Esta historia esconde más de lo que parece. Pero ¿qué pasó con las demás tribus? ¿A dónde fueron? La historia se complica y se convierte en un laberinto de teorías y especulaciones. Algunos eruditos señalan el exilio asirio en el siglo XII, un cataclismo que habría dispersado a 10 de las 12 tribus a los confines del imperio asirio y más allá. ¿Pero qué sucedió después? ¿Simplemente desaparecieron de la historia? La respuesta, como suele ocurrir en lo que respecta a las Escrituras, está envuelta en misterio. Algunas tradiciones judías sugieren que las 10 tribus perdidas finalmente se integraron en otras culturas, perdiendo su identidad con el paso de los siglos. Otras teorías más audaces afirman que emigraron a tierras lejanas, dando origen a diferentes pueblos y naciones. Algunos creen que los descendientes de las tribus perdidas se encuentran entre los pueblos de Etiopía, la India o incluso en algunas comunidades de Latinoamérica. Estas teorías, aunque fascinantes, carecen de evidencia concreta y permanecen en el ámbito de la especulación. Sin embargo, la búsqueda de las tribus perdidas sigue despertando la curiosidad de historiadores, arqueólogos y biblistas de todo el mundo. Al fin y al cabo, la historia de las 12 tribus es fundamental para comprender la identidad y el destino del pueblo de Israel. Y, quién sabe, la clave para desentrañar los misterios del pasado podría estar más cerca de lo que imaginamos. Efraín, la tribu de la fertilidad y la bendición, fue absorbida por otras naciones. Manasés, la tribu de la resiliencia y la adaptación, se dispersó hasta los confines de la tierra. ¿A dónde fueron? ¿Se ocultaron bajo nuevos nombres? ¿Cambiaron de identidad para sobrevivir? Preguntas que resuenan a través de los siglos, susurros entre el polvo del tiempo. La historia de las tribus perdidas es un tapiz complejo, tejido con hilos de profecía, exilio y esperanza. Una búsqueda que conduce a rincones recónditos, a culturas aisladas, a comunidades que añoran una herencia olvidada. Aún llevan sus descendientes la llama de la fe en sus corazones, esperando el momento de la revelación. La verdad, como una sombra, se esconde en el subtexto de la historia. Las tribus perdidas no desaparecieron por completo. Se dispersaron, se mezclaron, pero la promesa divina permanece. En algún lugar, bajo un cielo desconocido, sus descendientes esperan la llamada, la señal que los reunirá. Pero ¿cómo reconocerlos? ¿Qué señales revelarían su verdadera identidad? ¿Qué secretos ancestrales guardan en sus corazones? ¿Y qué significaría para el mundo el regreso de estas tribus perdidas? ¿Una nueva era de esperanza? ¿Un despertar espiritual? ¿O el presagio de tiempos aún más oscuros? Prepárense, porque la búsqueda de las tribus perdidas apenas comienza.
Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Por qué la Biblia en Apocalipsis parece ignorar a la tribu de Dan al enumerar las tribus selladas para la salvación? Esta omisión ha generado un intenso debate e interpretación. Algunos eruditos bíblicos sugieren que la tribu de Dan perdió su bendición debido a su idolatría y apostasía. Recuerdan que Dan fue una de las primeras tribus en desviarse de los caminos de Dios, adoptando prácticas paganas y construyendo ídolos. Esta transgresión, según algunas escuelas de pensamiento teológico, llevó a la exclusión de la tribu del plan de salvación de Dios. Otros argumentan que la omisión de Dan es simbólica, representando a quienes se apartan de la fe y pierden su herencia espiritual. Sin embargo, existe una tercera interpretación que apunta a la posibilidad de que la tribu de Dan esté simbólicamente presente en otras tribus mencionadas en el Apocalipsis. Quizás sus descendientes se integraron en otros grupos, diluyendo su identidad tribal original. La verdad, como siempre, puede ser más compleja y multifacética de lo que imaginamos. La búsqueda de las tribus perdidas de Israel es un viaje fascinante, lleno de misterios, leyendas y un profundo simbolismo. Aunque la ubicación exacta de cada tribu sigue siendo incierta, su historia y significado siguen inspirando y desafiando a académicos y creyentes de todo el mundo. ¿Y tú, qué opinas sobre el destino de las tribus perdidas y el misterio de la omisión de Dan? Ahora profundicemos en una de las tribus más enigmáticas, Dan. Su historia está marcada por profecías intrigantes y un destino incierto. Jacob, en su lecho de muerte, pronunció palabras ambiguas sobre Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Esta imagen de la serpiente traicionera ha generado acalorados debates. ¿Se trata de una predicción sobre la astucia de Dan y su propensión a la idolatría, o de una referencia a su capacidad para sorprender y atacar a sus enemigos? El libro de los jueces revela que la tribu de Dan, insatisfecha con su territorio original, buscó nuevas tierras al norte, conquistando la ciudad de Lais y rebautizándola como Dan. Esta migración al extremo norte de Israel pudo haber contribuido a su distanciamiento de las demás tribus y al abandono gradual de la fe en Yahvé. La historia de Dan se vuelve aún más confusa cuando consideramos las especulaciones sobre su papel en los acontecimientos apocalípticos. Algunos eruditos creen que la tribu de Dan estará ausente de la lista de los 144,000 sellados en el libro del Apocalipsis, lo que sería consecuencia de su apostasía. Pero, ¿acaso esta exclusión significa la extinción total de la tribu? ¿O es un llamado a reflexionar sobre las consecuencias de elegir caminos desviados? La sombra de Dan se cierne sobre nosotros, un recordatorio constante de la importancia de permanecer fieles a los principios divinos, incluso frente a las tentaciones y los desafíos del mundo. Ahora, profundicemos en una de las tribus más misteriosas, la tribu de Dan. La profecía bíblica en Génesis 49:17 declara: Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Este enigmático pasaje ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. ¿Será una premonición de su astucia en tiempos de guerra? ¿O, como algunos lo interpretan, un oscuro presagio de su inclinación a la idolatría? La historia revela que la tribu de Dan se asentó inicialmente en un territorio al norte de Jope, pero ante la resistencia de los filisteos buscaron tierras más al norte.
Esta migración culminó con la conquista de la ciudad de Lais, a la que rebautizaron como Dan, estableciéndose así como una tribu fuerte e independiente. Sin embargo, la historia de Dan no está exenta de controversia. El libro de los Jueces describe cómo la tribu adoptó prácticas idólatras, contradiciendo los mandamientos divinos. Esta apostasía planteó interrogantes sobre el destino final de la tribu y su papel en el plan divino. Algunos eruditos sugieren que la ausencia de la tribu de Dan en la lista de tribus selladas del Apocalipsis es consecuencia directa de su infidelidad. ¿Perdió Dan su lugar en la historia de la salvación? ¿O es su destino aún más misterioso y complejo de lo que imaginamos? Continuemos desentrañando juntos este intrigante rompecabezas bíblico. Ahora profundicemos en una de las tribus más enigmáticas, Isaacar. Curiosamente, a Isaacar se le suele asociar con la sabiduría y el conocimiento de los tiempos. Un pasaje de 1 Crónicas 12:32 destaca que los hombres de Isaacar comprendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué profundo conocimiento poseían? ¿Qué significa comprensión de los tiempos en este contexto? Esta descripción sugiere que Isaacar poseía una comprensión única de los patrones históricos, las profecías y quizás incluso de las señales celestiales. Eran los astrólogos del antiguo Israel, interpretando los acontecimientos a la luz del plan divino. ¿O acaso su sabiduría residía en su capacidad para discernir las necesidades prácticas del momento, aconsejando sabiamente a la nación? Imagine el impacto de tener una tribu entera dedicada al estudio de los tiempos. Se les consultaría en tiempos de crisis, ofreciendo orientación estratégica basada en su profundo conocimiento de los ciclos históricos. Su presencia sería como un faro, guiando a Israel a través de las tormentas políticas y espirituales. Pero, ¿dónde estaría esta tribu hoy con su sabiduría ancestral? ¿Habrían preservado sus descendientes este conocimiento? ¿O se habrían dispersado, perdiendo su identidad con el paso de los siglos? La búsqueda de Isaacar nos lleva a considerar el papel de la sabiduría en la preservación de la identidad tribal y la comprensión de los tiempos en que vivimos. La saga de Efraín y Manasés nos lleva a una encrucijada profética crucial. Jacob, en su lecho de muerte, bendice a los hijos de José, elevándolos a la categoría de tribus plenas en Israel. Pero ¿por qué este gesto inusual? ¿Por qué conceder a estos nietos un honor reservado para sus propios hijos? La respuesta reside en la visión profética de Jacob. Él prevé que Efraín, el joven, llegará a ser más grande que Manasés, el mayor. Efraín daría origen a una plenitud de naciones, un término intrigante que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Podría esta profecía ser la clave para descubrir el paradero de las tribus perdidas? Manasés, a su vez, también prosperaría, pero su historia tomaría un rumbo diferente. Parte de su tribu se asentaría al este del Jordán, optando por una vida de pastoreo y conquista bajo el liderazgo de Moisés. Pero, ¿cuál sería el destino de los miembros restantes de Manasés? ¿Permanecerían en Israel mezclándose con las demás tribus o serían llevados al exilio junto con sus hermanos? Las sombras del futuro se espesan al reflexionar sobre el significado de estas bendiciones y maldiciones entrelazadas. Efraín, la plenitud de las naciones, ofrece una pista tentadora. ¿Podrían sus descendientes estar dispersos por el mundo sin ser conscientes de su herencia israelita? Y Manasés, dividido entre el este y el oeste, presagia el viaje de otras tribus hacia lo desconocido. El misterio de las 12 tribus perdidas se profundiza con cada revelación. Ahora, profundicemos aún más en la intrigante historia de la tribu de Dan. Ya hemos mencionado su destreza naval y su notable migración hacia el norte, pero
¿Es esa la historia completa? Sus movimientos estuvieron guiados por algo más profundo, quizás una influencia profética o un destino inevitable. Algunos estudiosos sugieren que la tribu de Dan, desde sus inicios, cargó con una inquietud, una búsqueda de algo que no pudieron encontrar en sus tierras designadas. Esta búsqueda incesante, esta insatisfacción, pudo haber sido el catalizador de su alejamiento de las tradiciones y costumbres de las otras tribus. ¿Acaso esta separación gradual los condujo por un camino diferente, un camino que los alejó de la promesa original hecha a Abraham? ¿Y si la profecía de Jacob, que asocia a Adán con una serpiente en el camino, fue un presagio de su eventual apostasía? Es crucial recordar que la Biblia no es solo una colección de historias, sino también un registro de advertencias. Las tribus de Israel, en su camino, representan la lucha constante entre la fidelidad y la rebelión, entre la obediencia y la desobediencia. La historia de Dan nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden traer tanto para nosotros como para las generaciones futuras. ¿Estaban entre las ovejas perdidas de Israel? ¿Dónde nos encontramos ahora? La tribu de Dan, la astuta serpiente, se dispersó hasta los confines de la tierra. ¿Y qué hay de Neftalí, la tribu que prosperó en belleza y gracia? Sus historias se entrelazan con el paisaje mismo de la Tierra Santa, pero su destino final permanece envuelto en las sombras del tiempo. Ahora observemos a Aser, la tribu bendecida con abundancia y prosperidad. Sus verdes campos y fructíferos olivos eran la envidia de muchos, pero ¿qué pasó con su riqueza y abundancia? ¿Sucumbieron a la avaricia y al olvido? ¿O su legado perdura de alguna manera, esperando ser descubierto? Y entonces llegamos a Isaacar, la tribu de eruditos y sabios. Su comprensión de los tiempos y las estaciones era incomparable, pero ¿fue su conocimiento suficiente para protegerlos de las tormentas de la historia? ¿O se perdieron sus pergaminos y profecías para siempre, enterrados bajo las arenas del desierto? Al rastrear el devenir de estas tribus perdidas, debemos preguntarnos, ¿fue su destino un decreto divino o sus decisiones y acciones determinaron su destino final? Las respuestas yacen ahí fuera, en las ruinas antiguas y en el susurro del viento, esperando ser reveladas a quienes se atrevan a buscarlas. Pero entonces, ¿dónde acabaron los descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José, bendecidos por Jacob, en su lecho de muerte? El relato bíblico nos ofrece algunas pistas, pero la verdad completa permanece envuelta en misterio. Algunos estudiosos señalan migraciones antiguas, rastreando movimientos de población que pudieron haber llevado a estos clanes a regiones distantes. Otros examinan registros históricos poco conocidos, buscando menciones de tribus con nombres similares o prácticas culturales que evoquen las tradiciones israelitas. Una teoría fascinante sugiere que parte de la tribu de Efraín pudo haberse dispersado hacia el norte, integrándose con antiguos pueblos europeos. La conexión, aunque tenue, se basa en similitudes lingüísticas y culturales presentes en ciertas regiones de Europa. Podría ser posible que a lo largo de los siglos, fragmentos de Efraín se mezclaran y transformaran hasta volverse irreconocibles. Mientras tanto, la tribu de Manasés, conocida por su fuerza y valentía, pudo haber seguido un camino diferente. Algunos creen que se dirigieron al este, hacia Asia, donde podrían haberse asentado y fusionado con otras culturas. La inmensidad de Asia esconde muchos secretos, y la posibilidad de que Manasés encontrara allí un nuevo hogar resulta intrigante. La búsqueda de las tribus perdidas es mucho más que una simple búsqueda de restos arqueológicos. Es un viaje a través de la historia, la fe y la identidad. Es un recordatorio de que,
Incluso cuando las líneas temporales se difuminan y se pierden los registros, el legado de los hijos de Israel persiste. Pero volvamos a Dan, la tribu que, irónicamente, juró juzgar a su pueblo, la serpiente en el camino. Con el paso de los siglos, la historia de Dan se convierte en un complejo tapiz, tejido con hilos de migración y asimilación. Algunos estudiosos sugieren que parte de la tribu Dan se trasladó al norte, a la región escandinava. Esta teoría, aunque controvertida, encuentra eco en ciertas similitudes culturales y lingüísticas. ¿Será que los vikingos, con su valentía y espíritu de exploración, llevaban la sangre de Dan en sus venas? Otros eruditos señalan la dispersión de Dan entre las naciones, perdiendo con el tiempo su identidad tribal. ¿Qué pasó con la profecía de Jacob? ¿Se convirtió Dan realmente en una serpiente, un obstáculo para el plan divino? ¿O representa la serpiente un llamado a la vigilancia, un recordatorio constante de la naturaleza traicionera del pecado? Aunque la historia de Dan permanece envuelta en misterio, la trayectoria de las otras tribus es igualmente fascinante. Rubén, el primogénito, perdió su posición prominente debido a su inestabilidad. Simeón y Leví, marcados por la violencia, fueron dispersados por todo Israel. Judá, la tribu real, conservó su herencia y linaje davídicos. Y así sucesivamente, cada tribu con su propia historia, sus propios desafíos y triunfos. ¿Dónde están estos descendientes hoy? Pasó el tiempo y las tribus se dispersaron. La promesa de una tierra abundante parecía lejana, un eco en medio de las pruebas. Pero ¿podría romperse la promesa divina? ¿O estaría el destino de las tribus entrelazado con un propósito mayor, un misterio que esperaba ser develado en las páginas de la historia? Mientras algunos eruditos se basan en registros históricos de migraciones y guerras, otros recurren a las profecías bíblicas en busca de las claves para descubrir el paradero de las tribus. La búsqueda es ardua, como buscar una aguja en un pajar, pero la persistencia de la fe alimenta la esperanza de que algún día se revelará la verdad. La historia de Israel, en su conjunto, siempre ha estado marcada por altibajos, momentos de gloria y períodos de oscuridad. La dispersión de las tribus es un capítulo doloroso, pero también un recordatorio de la importancia de la fidelidad y la obediencia. ¿Es el regreso de las tribus perdidas una condición para la restauración final de Israel, un acontecimiento que marcará el comienzo de una nueva era? En medio de tantas preguntas, una certeza permanece. La promesa de Dios es eterna. Aunque el tiempo y las circunstancias oscurezcan el camino, la fidelidad divina es un faro que guía a quienes buscan la verdad. La búsqueda de las tribus perdidas es, en última instancia, un viaje de fe, una búsqueda de la manifestación del plan divino en medio de la complejidad de la historia humana. Efraín y Manasés, hijos de José, se convirtieron en tribus por derecho propio, reemplazando a la tribu de José en el censo general. Pero ¿dónde estarían estos descendientes hoy? La respuesta, amigos míos, no es tan sencilla como un mapa geográfico. La historia nos cuenta que, tras la dispersión, muchos miembros de las tribus del norte se integraron en otras naciones, perdiendo su identidad tribal. Algunos estudiosos creen que se pueden encontrar rastros de ciertas tribus en grupos étnicos específicos de todo el mundo, pero las pruebas son confusas. La tribu de Dan, por ejemplo, desapareció misteriosamente de los registros bíblicos. Algunas teorías sugieren que emigraron a tierras lejanas, incluso a Europa, mezclándose con otros pueblos. Otras apuntan a su posible asimilación a otras tribus israelitas. Algunos ven a los descendientes de Efraín y Manasés en las naciones anglosajonas, basándose en interpretaciones de profecías bíblicas y paralelismos culturales. Otros
buscan rastros de las tribus perdidas en comunidades remotas de Asia y África. Sin embargo, lo cierto es que la identidad exacta de la mayoría de las tribus perdidas sigue envuelta en misterio. La dispersión, la asimilación y el paso del tiempo han borrado muchas pistas, pero ¿es esta búsqueda en vano? ¿Es el paradero físico de las tribus lo más importante? ¿O es el mensaje detrás de su historia un llamado a la unidad y la restauración espiritual del pueblo de Dios? ¿Y qué hay de los levitas? Una tribu sin territorio, pero con un propósito sagrado. Su vocación era servir en el templo, custodiar el arca de la alianza, cumplir la ley y transmitir el conocimiento divino. Dispersos por la tierra prometida, eran el vínculo entre las tribus y el Eterno. Pero ¿qué les sucedió tras la destrucción del segundo templo? La respuesta reside en una herencia preservada. Aunque no tenían una nación propia, el linaje sacerdotal levítico perduró. Hoy en día, los judíos de todo el mundo aún llevan apellidos como Levi, Levín o Levi, que indican su ascendencia. Desempeñan un papel importante en las sinagogas y comunidades, manteniendo viva la tradición de sus antepasados. ¿Y qué hay de las 10 tribus perdidas? Judá, Benjamín y los levitas mantuvieron su identidad, pero ¿qué pasó con las demás? Asirios, babilonios, romanos. Imperios surgieron y cayeron, dispersando a sus cautivos hasta los confines de la tierra. ¿Acaso estas tribus simplemente desaparecieron en las páginas de la historia? ¿O sus descendientes caminan entre nosotros sin saber de su linaje? La búsqueda de las 10 tribus perdidas es un misterio que ha alimentado la imaginación de historiadores, arqueólogos y figuras religiosas durante siglos. Las leyendas hablan de reinos secretos, de pueblos aislados que preservaron la fe de sus antepasados. Algunos señalan comunidades en África, Asia e incluso América, afirmando identificar rasgos culturales y genéticos que vinculan a estos pueblos con las tribus perdidas de Israel. ¿Son solo especulaciones o fragmentos de una verdad olvidada? ¿Y Judá? La tribu real, el linaje de David, la cuna del Mesías. Su historia es un complejo mosaico de exilios y retornos. Tras la destrucción del templo, muchos judíos se dispersaron por el mundo, pero mantuvieron su identidad y fe. La historia de Judá es un tapiz tejido con hilos de esperanza y resiliencia, exilio y redención. Pero ¿qué hay de las 10 tribus perdidas? ¿A dónde fueron tras la caída del reino de Israel? Esta es una de las mayores preguntas sin resolver de la historia bíblica. Abundan las teorías. Algunos creen que se asimilaron a otras culturas, perdiendo su identidad. Otros afirman que emigraron a tierras lejanas, manteniendo en secreto sus orígenes. Algunos ven rastros de las 10 tribus en comunidades remotas de la India, Etiopía e incluso entre los nativos americanos. Estas teorías, aunque intrigantes, siguen siendo controvertidas, sin pruebas definitivas. El misterio de las 10 tribus perdidas continúa desafiándonos, haciéndonos cuestionar los límites de la historia y la identidad. La búsqueda de las 10 tribus perdidas es un viaje que nos lleva a explorar los límites de la historia, la arqueología y la fe. Es un recordatorio de que no todo lo perdido está irremediablemente perdido y que, quizás en algún lugar, en algún rincón remoto del mundo, la llama de esas tribus aún arde, esperando el momento de revelarse. Pero, ¿es esta búsqueda una mera aventura intelectual? ¿O hay algo más profundo en juego? Algo que resuena con las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel en los últimos días. Efraín y Manasés, hijos de José, bendecidos por Jacob, elevados a la categoría de tribus plenas en Israel. Pero ¿dónde prosperan sus linajes hoy? La respuesta, una vez más, se esconde en las sombras de la historia y la especulación. Algunos eruditos ven paralelismos entre Efraín y Manasés y las naciones del mundo occidental,
en particular el Reino Unido y Estados Unidos. La idea se basa en la promesa bíblica de que los descendientes de José se convertirían en una multitud de naciones. ¿Podría ser esta una pista sutil, un eco lejano del destino de estas tribus perdidas? La dispersión de estas tribus no fue un evento único, sino un proceso gradual marcado por invasiones, exilios y asimilación cultural. Asiria, como un depredador implacable, dispersó a las 10 tribus hasta los confines de su imperio, que se extendía desde Mesopotamia hasta las fronteras de Media. A lo largo de los siglos, las identidades tribales se han diluido, mezclándose con otras culturas y pueblos. ¿Pero han desaparecido por completo? ¿Perduran algunos rasgos genéticos, costumbres o tradiciones como brasas que arden bajo las cenizas del tiempo? La búsqueda de tribus perdidas es un viaje fascinante, lleno de enigmas y posibilidades. Es una investigación que nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la identidad, la historia y la fe. Así, el viaje a través de las sombras de las 12 tribus nos lleva a una conclusión inevitable. La historia de Israel es un rompecabezas complejo, cuyas piezas se han dispersado a lo largo del tiempo y del mundo. Las tribus no desaparecieron por completo, sino que se transformaron, se fusionaron y en algunos casos permanecieron ocultas, esperando el momento de revelarse. Nuestra exploración reveló que la dispersión no fue el fin, sino una metamorfosis. Las tribus, llevando consigo la herencia de sus antepasados, encontraron nuevos hogares y forjaron nuevas identidades, manteniendo viva la llama de la promesa divina. La búsqueda de las tribus perdidas es, de hecho, la búsqueda de nuestra propia identidad y nuestro lugar en el plan divino. La historia de las 12 tribus nos recuerda que la fe y la herencia pueden sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Que la dispersión no es sinónimo de destrucción, sino de transformación y renovación. Y que incluso en las sombras del tiempo, la luz de la promesa divina sigue brillando, guiándonos hacia nuestro destino final. Si este viaje a través de las sombras de las 12 tribus ha despertado en ti la sed de conocimiento y el deseo de explorar los misterios de la Biblia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí desvelamos los secretos ocultos de las Escrituras, revelando verdades que han sido ignoradas por demasiado tiempo. Únete a nosotros en esta búsqueda de sabiduría y prepárate para desentrañar los misterios que moldearán el futuro.